Hola Virgo, bienvenido al Elías Astral Tarot. Virgo, hoy vamos a estar viendo tu horóscopo especial amor. Si tú quieres saber de economía puedes ir al tarot de otros días. Y bueno, pues vamos a ver cómo está la energía de Virgo en general. Mensaje para los solteros y para los que tienen a una persona especial. Virgo, esta es una lectura privada, perdón, general, toma lo que sea para ti. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción hay un contacto. Quiero decirte que viéndonos ya estás apoyando nuestro refugio animal y así que te invito a que tú puedas darle seguir, suscribirte y compartir este video que es gratis para ti, pero nos ayudas mucho. Para tu energía, fíjate que me ha salido una carta de la torre. Y hay gente que le tiene muchísimo miedo, sí, a esta carta, pero yo la verdad no le tengo miedo porque cuando este arcano 16 sale es porque algo se rompió para permitirnos construir desde cero, sí. Veo que estás viviendo como una época de rupturas o una época de quiebres o una época donde tú dices yo ya no voy a permitir nunca más esto en mi vida, sí. Entonces, súper importante porque fíjate que esta carta es muy diciente. Sí, cuando ella nos sale, nos habla mucho acerca de esos ciclos que se cierran porque tenían que cerrarse. Virgo, hoy tus guías espirituales quieren que tú sepas que hay personas y hay situaciones que tú vas a ver desaparecer de tu vida o que ya estás viendo desaparecer de tu vida porque no te convenían. Sí, porque definitivamente, y esto aplica también para relaciones de amigos y familia entre comillas, porque definitivamente no te aportaban o porque no eran leales contigo, ¿verdad? Bueno, he pedido un mensaje a nuestros guías espirituales y hoy el arcángel Gabriel ha hablado y te dice, querido Virgo, espera la abundancia y la paz. Tú y yo nos encontraremos y no te darás cuenta tan claramente, pero sabrás que es mi influencia la que te inspira a seguir. Viene una etapa de paz y de abundancia en tu hogar. Para apropiarte de esta promesa, escribe hecho está en los comentarios o mi hogar es paz y abundancia. Bueno, vamos a ver. Mensaje para los Virgo que se encuentran totalmente solteros, que no salen con nadie, que no piensan en su ex, con amor. Vamos a ver. Virgo, en estos días tienes que tener mucho cuidado con personas comprometidas. Siento que vas a estar como atrayendo este tipo de situaciones o este tipo de personas, pero siento que es como una prueba del universo, porque cuando uno rechaza meterse en un triángulo amoroso, fíjate que Virgo estás demostrando que tienes amor propio. Estás demostrando que tú mereces ser el o la oficial, que tampoco eres capaz de dañar a una persona que quizá no tiene la culpa. Entonces, fíjate que es bien importante que si de pronto tu intuición, cuando en estos días vas a conocer a alguien, especialmente si son también de otros signos de tierra como tú, Capricornio o Tauro, y a ti como que algo no te cuadra o esta persona que conoces ha salido muy recientemente de otra relación, no te conviene. Quiero que lo tengas presente y de verdad que espero que cuando estés en esa situación tengas la capacidad de recordar esta lectura, porque siento que en caso de que tú no cortes en este momento ese contacto o que tú lo permitas si es que aún no lo conoces, eh, las cosas a largo plazo serían bien difíciles, especialmente para ti. No todos son flores, Virgo, no todos son amores cuando leemos las cartas. También nuestros guías a veces nos hacen advertencias o llamados de atención.
antes de que cometamos errores graves que hagan que nuestro destino no sea tan bonito y tan bueno a futuro, ¿verdad? Y siento que este es uno de esos casos para ti. Así que aléjate estos días de gente comprometida, o de gente que tú sospeches es comprometida, o de gente que recientemente haya terminado una relación. Ojo ahí, pues, Virgo. Bueno, vamos a ver. Mensaje para los Virgo que tienen a una persona especial en su corazón. Puede ser crush, novio, esposo, amante, ex, estar juntos, separados o en contacto cero. Saquemos esta que ha salido aquí. El 10 de espadas. Bueno, de entrada gente de signos de aire que nos está pensando, gente de Acuario, de Géminis o de Libra. Esta carta me habla acerca de que mira, tú has estado en una relación con alguien, pero tú ves que las cosas mejoran solo como de manera temporal. O sea, como que unos días están bien, pero luego todo vuelve a las cosas de antes, mal, o quizás estás en esta etapa donde todas las cosas sí mejoraron y tienes mucho temor a que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Sí me entiendes? Te siento mucha inseguridad en este momento y siento que tú necesitas tomar una decisión. Sí, creo que tienes que ponerle una especie de prueba a tu persona especial para ver si realmente los cambios que está haciendo o que dice que va a hacer por la relación son de verdad y son sostenibles a largo plazo, o si es que netamente va a cambiar por unos pocos días. Sí, entonces fíjate que aquí yo siento como estos cambios que son transitorios, cambios de un momentico, cambios del contentillo, dicen por ahí, cambios que son para contentar la gente. Lo irónico es que fíjate que aquí sale este 7 de pentáculos y me dice que aunque tú no lo creas, aunque estés un poco escéptico, tu persona especial realmente sí está trabajando para poder cambiar y poder tener éxito en la relación contigo. Incluso es una persona que siento que se va a esforzar más porque en la parte económica él o ella puedan aportarte o proveerte más o mejores cosas, ¿sí? Entonces, hay que tener fe a veces. Hay que tener fe. A veces la carta de la torre que nos salió al inicio indica, como te decía, ese comenzar de cero. Y yo pienso que esta es una de esas cosas, ¿no? De esas situaciones donde, aunque a veces no teníamos fe, hay que recuperarla. Esta persona sí se va a esforzar por ti. Te dice la carta de la sanación divina. Tu luz puede apoyar a otros. Honra tu sensibilidad. Recuerda suscribirte, dejarnos un like o un comentario, te queremos mucho. Y bueno, aquí también hay gente de Capricornios, Virgos o Tauro. Bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones.
Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias eh, estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.